Bienvenidos una vez más a Gauchismo Nacional, otro gran programa y un grandísimo invitado de esta noche, el señor José Antonio Álvarez, también conocido como Bumper. Bienvenido, muchísimas gracias por venir, José. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y para empezar, como ya en varios programas siempre repetimos la pregunta inicial es los comienzos, los orígenes. ¿Cómo empezó todo esto de la cuenta de Bumper Crop y cómo es que iniciaste tu cruzada para educar a todos los zurdos y los veganos en Twitter? Bueno, la presentación no es como para ganarse muchos amigos, pero no, yo en realidad es que empecé a escribir en algún que otro foro, digamos, de política hace muchos años. Y bueno, después, digamos, fui cambiando de plataforma y empecé con Twitter allá por el 2013. Pero bueno, al principio no lo usaba mucho y bueno, después lo empecé a usar más, creo que alrededor del año 2015, por ahí. Y bueno, la verdad que siempre me interesó escribir acerca de las cosas que uno cree que son injustas, ¿no es cierto? Que pasan en el país y sobre todo en el sector nuestro, ¿no? Que yo siempre digo que es un sector que en todos lados se lo apoya y acá es exactamente lo contrario, Está ¿no? bastante demonizado acá el sector del campo, ¿no? Bueno, el tema es que, digamos, nadie está pidiendo ninguna prebenda, ni mucho menos, ¿no es cierto? Lo que se está pidiendo solamente es que haya, es que haya, viste, un trato igual con respecto a otros sectores, ¿no? A ver. Frank, están pidiendo que baje la calidad, pues alguno no le tira el video. La calidad, perdón, del sonido. No. De Frank. Bueno, Bumper, Sí, mientras Frank arregla eso, está bien. ¿dónde te recibiste vos? Y bueno, contá un poco dónde sos y a qué te... Yo soy de Buenos Aires, nací en Capital Federal. Estudié, bueno, el colegio, digamos, también ahí en Buenos Aires y me recibí en la UCA, en la Universidad Católica. Bueno, el título es de Ingeniería en Producción Agropecuaria y bueno, trabajé en el campo, digamos, desde chico, ¿no? Obviamente no a tiempo completo, pero bueno, trabajé, digamos, mientras estudiaba y después sí, una vez que me recibí, empecé a trabajar exclusivamente de eso, ¿no? Hola. Hola, sí. Ah, está. Che, sí, otra pregunta Se me tenés? cortó. ¿Se te cortó? Sí. Sí. ¿Hace cuánto sos productor acá en Argentina y en Illinois? No, bueno, productor, O sea, ¿vos te ejercés de productor o de- ejercés como ingeniero? sí, digamos? sí, soy las dos cosas, ¿no? Digamos, mi padre empezó con el campo y yo me ocupo, digamos, de producir en el campo desde chico también. Como te decía recién, lo hice paralelamente mientras estudiaba y después, digamos, de manera exclusiva después de recibirme, ¿no? Eso desde siempre. Y bueno, y afuera empecé en el año 2014, hace pocos años, digamos, llevo 5 campañas, esta es la quinta campaña produciendo fuera. Mirá. Qué grande. Che, y José, te Sí. pregunto, ¿qué tal te trata la legislación afuera? O sea, ¿hay alguna diferencia con la de acá? O sea, bueno, vos vas a entender mejor la regulación. Sí, allá, bueno, a diferencia de lo que uno podría pensar de un país más desarrollado, las regulaciones son mucho menores que en los países como el nuestro, digamos, ¿no? Ujú. El nivel impositivo también es menor. Para que te des una idea, digamos, yendo a ejemplos, digamos, ¿no? Allá se transporta Hacienda y no se saca guía.
o también, viste, se transporta cereal y tampoco se saca carta de aporte. La hacienda no se marca porque tampoco, digamos, hay robos ni nada. Se usa obviamente la caravana, ¿no? Y así, bueno, la verdad que es mucho más simple, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a tener regulaciones de todo tipo, que al final lo que terminan haciendo es incrementar costos y crear supuestamente ocupaciones de empleos públicos que en realidad no están haciendo en realidad ninguna función, ¿no? Mucho menos productiva. Claro, sí. Clarísimo está el tema de la presión impositiva que hay acá. En el tema, vi que, no sé si subiste vos o cómo fue, del cuadrito ese con todos los impuestos que es para el campo. Y impuestos en general. ¿El margen bruto decís vos? O en el margen bruto lo que había detallado es el porcentaje de participación en las ganancias del productor y del Estado, digamos, ¿no? Uh-huh. En ese ejemplo, bueno, que lo he aclarado porque algunos siempre dicen que a mí el flete me da más, a mí el flete me da menos, o el rinde es una cosa. Bueno, es un ejemplo para un caso puntual, digamos, ¿no? Sí. Pero en ese ejemplo, digamos, los otros tampoco varían tanto, ¿no? Me refiero a distintas combinaciones de rendimientos con zonas más baratas o más caras o lo que fuera. Al final terminan dando una presión similar. Pero en ese caso la participación del Estado, rodea el 80%, digamos, ¿no? Eso son más o menos 15 impuestos, digamos, ¿no? Cuando sumas todos. Lo que pasa es que, no es tan sencillo porque todos van sobre bases distintas, digamos, ¿no? O sea, vos tenés, digamos, lo peor de todo, que son las retenciones, que va sobre el bruto, directamente, que ni lo ves, porque no lo recibís nunca, no es que lo tenés que ir a tributar. Eso lo oficia de agente de retención, digamos, las empresas que son exportadoras o las que transforman, digamos, la mercadería al industrializarlas, ¿no es cierto? Ellos son los que lo retienen y se lo dan al Estado. Pero después tenés ganancias, tenés ingresos brutos, tenés IVA, tenés los impuestos provinciales, los municipales, bueno, hay sellados, hay una serie de impuestos que son como 15, bienes personales, digamos, Claro. y todos ellos con distintas bases. Cuando vos haces bien el cálculo, digamos, terminan apropiándose más o menos del 80% de la renta que genera la actividad productiva, ¿no? Hablando, en ese caso del ejemplo, era de campo propio y en un año normal donde sale todo, digamos, a la perfección, ¿no? Cuando tenés un año que tenés, digamos, una pérdida de rendimiento por sequía, por inundación, por otros países la incrementan año tras año, ¿no? Claro, sí. Aparte, los productos que llegan al consumidor llegan siempre más caros también, como pasa en todos Bueno, los... eso es fruto de una combinación de impuestos y regulaciones, ¿no es cierto? Es lo que decíamos. Si vos salís y ves, qué sé yo, que la fruta, por ejemplo, la fruta en un cajón la pagan centavos y después llega al consumidor a un precio que a veces es, no sé, 20 veces mayor, obviamente ahí hay un montón de eslabones que no, digamos, aportan poco a la industrialización del producto, pero sí, digamos, cobran, ¿no? La verdad que eso pierden las dos puntas, ¿no? Pierde el que produce y pierde el consumidor, que es el cliente. Claro. Che, se cortó el... Yo sigo acá. No, sigue acá Sigue. Sigue el directo, sigue. F5 nomás a la gente que... Y comparando la presión impositiva, ¿cuánto sería más o menos la diferencia con por lo menos Estados Unidos, que es tu experiencia? En Estados Unidos vos pagás un impuesto fijo, que es el inmobiliario, que se lo pagás a la municipalidad, que eso depende de la evaluación, digamos, fiscal del predio, digamos, de la zona en que te encuentres, ¿no? Y después pagás solamente ganancias. Es decir, vos calculás el impuesto una vez por año. Vos acá tenés que hacer presentaciones todos los meses, varias veces, porque tenés que presentar el IVA todos los meses, porque además tenés que hacer presentaciones de ingresos brutos, Sí. porque oficiás de agente de retención de ingresos brutos, de IVA y de ganancias, que en realidad, digamos, haces de empleado del fisco, digamos, ¿no? Controlando a tus proveedores o a tus clientes. Y la verdad que, eso es todo trabajo en realidad que no es productivo, que lo tenés que solventar vos.
porque vos tenés que tener montada una oficina, pagarle a un montón de gente para llevar una contabilidad que realmente la podrías hacer una vez por año como hacen otros países, ¿no? Pero bueno, eso es por la complejidad del sistema impositivo, ¿no? Y la complejidad del sistema impositivo en realidad radica en que nadie se anima a decir, bueno, me voy a quedar con el 70% de lo que ganás. Entonces lo enmascaran mediante múltiples impuestos, ¿no? Y bueno, de ahí es además que todavía pierdas tanto tiempo en llevar una contabilidad cuando en realidad tendrías que estar, digamos, usando tu tiempo para producir, exactamente, o para pensar en qué puedes mejorar, ¿no? Exactamente. Tal cual. Sí. Bumper, ¿qué rotaciones de cultivo haces en Estados Unidos y en Argentina? Bueno, en Estados Unidos, en la zona donde estoy yo, prácticamente lo único que ves es maíz y soja, no se ve otra cosa, ¿no? Y es al 50% de cada una. El lote que este año va maíz, al año siguiente va soja y viceversa, ¿no? Claro, únicamente. Fijo, sí, en eso es digamos, es impresionante la uniformidad que hay, ¿no? La verdad que no ves mucha variación de cultivos, ¿no? Hay mucho maíz sobre maíz en la zona también, desde hace años. No en mi caso, ¿no? Pero digamos, ves lotes de maíz sobre maíz, hay gente que por ahí hace 20 años que está haciendo maíz sobre maíz, sin que por ello, digamos, haya perjuicio para, digamos, viste, para el suelo, ni tampoco aparición de malezas resistentes, ni nada, ¿no? Simplemente, bueno, es una forma de explotarlo, ¿no? Ahora hay mucho uso también de cultivos de cobertura, cultivos de servicio, más que nada para evitar las pérdidas de nitratos entre, digamos, la cosecha de un cultivo y la siembra del cultivo siguiente, ¿no? En el invierno. Pero después, bueno, lo único que ves en esa zona donde estoy hablando de esa zona, ¿no? Es algo de trigo también algún año cuando se necesita hacer drenaje, ¿viste? Sí. El drenaje es un sistema que es por gravedad, que es subterráneo y consiste en una red de caños cribados que van ubicados, bueno, generalmente a 3 pies, que son 90 centímetros de profundidad, y se nivela con láser y vos los ubicás de forma que vayan conduciendo los excesos hídricos desde zonas de mayor altura hacia zonas de menor, y eventualmente se van conectando, ¿viste?, con otros caños de mayor diámetro y terminan siempre en una red de canales que eso sí fue hecha, digamos, ideada por el Estado, ¿no? Vos sos responsable del drenaje interno y el Estado se ocupa de ordenar el drenaje exterior, ¿no? Pero digamos, en esos casos, digamos, donde se necesita liberar el lote temprano, que en el caso de allá del hemisferio norte la cosecha de trigo es en julio, ahí es por ahí el único momento donde ves trigo en esa zona. Si no, es todo maíz y soja, ¿no? Y soja. Sí. Sí, y en Argentina, ahí sí ya no es tan fijo uno por ahí. No, dependiendo de la rentabilidad, ¿no? Claro, uno lo va supeditando a la rentabilidad y además también, como nunca sabés qué puede pasar, lográs la estabilidad. Además nosotros también somos de sembrar en más zonas, ¿no? Allá la gente es más de quedarse en un solo lugar, y acá nosotros por ir, digamos, persiguiendo la estabilidad, somos de sembrar, ¿viste?, en distintas épocas, distintos híbridos, distintas rotaciones, y además obviamente, ya que no tenemos tampoco rentabilidad como para acceder al riego como pasa allá, porque allá realmente las zonas que necesitan riego están todas tapadas de riego, ¿no? Acá vos ves muchas partes del país que deberían ir, digamos, tener un aporte de riego y no se hace porque en muchos casos el costo del riego es similar al costo de la tierra. Sí. ¿Viste? Cuando te vas al oeste, me refiero, ¿no? Bastante al oeste. Sí. Pero acá sí, yo acá siembro trigo, digamos, de distintos ciclos, largo, intermedio y corto, cebada, que puede ser tanto forrajera como cervecera según la calidad, digamos, el planteo es el mismo, ¿no? Claro. Bueno, después el resultado determina que sea de una u otra calidad. Bueno, estoy haciendo algo voy a empezar este año a hacer algo de reproducción de semillas forrajeras, este año con ryegrass perenne y avena. Después hay, por supuesto, maíz como siempre, soja, girasol, algo de maíz de segunda, algo de girasol de segunda, detrás de fina, ¿no? Es decir, de trigo y de cebada. Y este año empecé, pero bueno, eso no lo hago yo, sino lo hace otra persona, a hacer algo de multiplicación de semilla de papa, ¿no?
En realidad Mirá. es papa, se le dice semilla, pero es, Claro, el, en es realidad, el tubérculo, es el tubérculo que se utiliza Tubérculo, para. claro. Exactamente. Sí, Tubérculo así que bueno, es bastante variado, ¿no? Sí. Y dónde es medio obvia la pregunta, ¿no? Pero ¿dónde tenés más margen de ganancia? No, más margen por hectárea, evidentemente, es muchísimo mayor allá, ¿no? Después, Bueno, cuando sí. vos cuando lo dividís por el capital, tiende a cortarse la diferencia porque allá, digamos, el capital es mucho más caro que acá, ¿no? Claro. Acá, digamos, el capital pierde valor porque obviamente la rentabilidad no se condice con las pretensiones que ha habido en otro momento, digamos, de valor de la tierra y los valores cayeron, ¿no? Pero Sí. para que vos te des una idea, un campo, digamos, de idéntico potencial en Argentina o en otro de estos países vale la mitad. Entonces vale la mitad justamente porque no hay nadie que quiera entrar pagando ese nivel, digamos, de valor de la tierra, porque después tardas 200 años en repagarlo. Entonces, bueno, obviamente la presión impositiva hace que también pierda el valor del capital, ¿no? No es solamente la extracción que te hace todos los años, sino que vos además tu capital vale menos, ¿no? Leo, vos tenías una pregunta hoy que le querías hacer a Bumper. Sí, era sobre qué opinaba él sobre los alimentos transgénicos y todo eso. Algo que hay ahora que... Sí, bueno, digamos, es una de las herramientas que tiene la agricultura moderna, digamos, ¿no? Hay dice que no, que es mala, otra gente que dice que... Hay opiniones medio divididas ahí, porque quería saber tu opinión más o menos. Sí, no, como te decía, hay alimentos transgénicos o hay semillas, digamos, con transgénesis desde hace varias décadas, ¿no? Y la verdad que cada evento que se aprueba se lo somete a muchísimas pruebas, ¿no? Y bueno, llevamos 40 años de utilización de organismos genéticamente modificados y no hay ningún tipo, digamos, de sospecha de que puedan provocar ningún daño a la salud humana, todo lo contrario, ¿no? Lo que han hecho es multiplicar la tasa de incremento de rendimiento en los últimos años, ¿no? En eso la verdad que no hay muchas dudas, digamos, acerca de la inocuidad, ¿no? Hermoso el capitalismo, ¿no? José, te pregunto, ¿vos tenés experiencia en manejo de campos en el exterior? Sí, bueno, hago lo mío y he hecho algo de consultoría para otra gente. ¿Y las técnicas de cultivo son parecidas acá o en Estados Unidos, por ejemplo? No, cambian. En Estados Unidos, en la zona húmeda, hay poca siembra directa, ¿no? ¿Es convencional? Es convencional, es vertical en realidad. Vertical. Es vertical, o sea, sigue siendo dentro de lo que es la labranza, digamos, convencional. La vertical, digamos, es la que menos perturbación, o sea, digamos, la que menos peligro, digamos, de erosión provoca, ¿no? Por la rugosidad con la que queda el suelo después de pasarse, ¿no? Y por la remoción que hace, pero sí, hay poca adopción de siembra directa. Si bien el sistema se creó allá, el sistema de siembra directa se inventó en Estados Unidos, ¿no? Sí. Quedó corrido hacia la zona oeste, ¿no? Quedó corrido hacia la zona seca, de texturas más gruesas, digamos, zonas donde son más pasibles de erosión eólica, sobre todo, y en esos lugares quedó, más que nada para preservar la humedad. En la zona húmeda, yo te diría que debe ser probablemente la adopción el 10%, o si llega. La verdad que no. Y en la zona además de húmeda, plana, menos, digamos. No ves ni un solo lote en directa. Porque, bueno, la directa es una herramienta muy valiosa, pero también tiene algún inconveniente, ¿no? Digamos, sobre todo cuando vos tenés una ventana de siembra más chica, el suelo cubierto tarda más en calentarse, tarda más también en secarse, porque obviamente mantiene más la humedad, y eso hace que se te acorten los tiempos para sembrar en un lugar donde tenés el invierno, digamos, es bastante largo y vos tenés que sembrar a la salida del invierno. Entonces, por eso también es que, además de, bueno, que también, viste, es más complicado para las enfermedades que permanecen en el rastrojo y los insectos, ¿no? Por eso es que no en todos lados se utiliza. Allá es bastante más convencional, sobre todo, digamos, lo que es labranza vertical, ¿no?
acá hay muchísima adopción de siembra directa en todas las zonas, ¿no? Esa es una diferencia grande. Después, el nivel de fertilización es muchísimo mayor allá también que acá, ¿no? Pero eso también procede, digamos, de que allá tienen el margen suficiente como para reponer los nutrientes que quitan, ¿no? O enriquecer el suelo. Acá en ese caso, la verdad que nosotros aplicamos lo justo porque realmente si tuviéramos que reponer lo que sacamos o poner de más, directamente eso hace que sea inviable en muchas zonas la producción, ¿no? Justamente acá en el chat están preguntando, en Estados Unidos, ¿cuánto porcentaje de la producción se exporta? Bueno, se exporta mucho. Lo que pasa es que depende, hay que ver, depende de cada producto, ¿no? Pero ellos de soja exportan mucho, si bien transforman también mucha cantidad, ¿no? Porque hacen combustibles, viste que se hace etanol, sobre todo de maíz. Pero, por ejemplo, el etanol, el 40% del maíz que se cosecha en Estados Unidos va para el etanol. Y después el maíz tiene alrededor de 300 usos registrados, con lo cual se transforma en muchas cosas, ¿viste? Así como se hace etanol, como te decía recién, bueno, obviamente se hacen todos los derivados digamos, como si fuera de petróleo, pues se hacen plásticos, se hacen un montón de otras transformaciones, ¿no? Ahí hasta, ¿viste? Se usa el almidón para utilizarlo en procesamiento de otros alimentos, excipientes de medicamentos, ahí hay muchos usos, ¿no? Pero ellos son, bueno, es el principal exportador mundial, ¿no? En general, de todo. Ellos siempre dicen que producen alimentos, si todos los alimentos que ellos produjeran, que ellos producen, se destinaran a la alimentación humana, alcanzaría para 4.000 millones de personas. Digamos, es una relación parecida a la nuestra. Ellos son 330 millones de habitantes, producen alimentos como para alimentar durante un año, cada año, digamos, ¿no? A 4.000 millones de personas. Lo que pasa es que obviamente no lo hacen porque gran parte de eso va a otras industrias, ¿no? Argentina tiene una proporción similar. Somos 44 millones y se producen alimentos como para 400. Son 11 países solamente en el mundo los que tienen ese nivel de producción tan por encima de los requerimientos para alimentar a su población, ¿no? Estados Unidos es uno, bueno, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Brasil es otro, y después países menores, ¿no? Como Uruguay o Paraguay. Pero bueno, la Argentina en realidad podría producir muchísimo más de lo que produce si realmente tuviese, digamos, bueno, una carga fiscal normal, ¿no? Del 30 y pico por ciento, del 30%. Produce lo que produce a pesar de, digamos, de lo poco que puede ahorrar, reinvertir y capitalizarse, ¿no? Amper, ¿qué opinas de los ataques que se están produciendo últimamente a las silobolsas y todo lo que está ocurriendo ahora en el país? Bueno, eso yo creo que es una provocación, ¿no? Yo no veo ningún beneficio para el que lo hace, ¿no? Porque bueno, cuando hay otro tipo de delito como el robo, uno entiende que el que lo comete está beneficiándose, ¿no? Al cometer ese delito, pero realmente el vandalismo, la destrucción por sí misma, digamos, y tan repetidamente y en tantos lugares distintos del país al mismo tiempo, evidentemente tiene alguna idea, digamos, de organización, porque si no es imposible que se dé algo en tantos lugares al mismo tiempo y de golpe, ¿no? Cuando no pasaba. Totalmente. Sí. Tal cual. Claro, se ve que está bien organizado. No sé si bien, pero está organizado por lo menos, y más que nada para hacer daño nomás, o dejar algún tipo de mensaje. Y evidentemente para hacer daño, sí. Sí, Porque no sé en base a qué, porque digamos, si lo que quieren ellos expresar es que la gente está especulando con eso, como había algún video de alguno que lo comentaba a favor, ¿no? La verdad que Sí, ahí un especulación. periodista militante. Vos tenés que darte cuenta. Se alimentan a base del odio, así que. Bueno, vos tenés que darte cuenta, yendo, digamos, a la práctica, ¿no? Vos obtenés el producto, no es como una fábrica que vos todas las semanas sacás producto. Vos obtenés el producto 1 o 2 veces por año, ¿no es cierto? Y vos después tenés que hacer, digamos, inversiones y pagar gastos todas las semanas del año. Digamos, porque no hay semana que no pagues una cuenta.
Entonces, si vos tenés la moneda tuya con la que operás, que son los pesos, se deprecian a razón del 50% anual, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Vos no podés vender y quedarte en pesos todo el año para pagar cuentas que van a valer un 50% más dentro de un año, digamos, cuando tengas la otra cosecha. Eso, digamos, lo primero que vas a lograr es que, porque además tuviste antes primero una presión impositiva cercana al 80%, entonces directamente no vas a poder sembrar el año que viene. Si vos vendés, por ejemplo, en marzo, vendés la cosecha de maíz o soja, lo que fuera, y te quedás en pesos en el banco, esperando para sembrar en octubre y cobrar el otro próximo marzo o abril. Eso realmente es lo mismo que decirle a alguien que el dinero que tiene en el banco no lo tenga, digamos, que no lo tenga, que se lo gaste todo en un mes, y la verdad que no es así. Uno tiene que velar por el sostenimiento de la empresa, y una de las cosas que tiene que hacer es proteger el capital y el circulante. En este caso, esto es el circulante, ¿no? Vos no podés deshacerte, digamos. Ahora, si el país te diera una moneda en la cual todo el mundo confiara, porque, digamos, la emisión que se produce está respaldada por el crecimiento del PBI o por el dinero que realmente se demanda, o que el país produce todos los años, ahí puede ser, pero ahí sí sería más confiable. Si vos ves que el Banco Central emite dinero sin ningún respaldo y lo reparte a su vez a cambio de nada, cuando vos regalás algo, lo primero que pasa es que eso vale cada vez menos. Pero en todos los aspectos de la vida, digamos, ¿no? Lo que se regala pierde valor. Y cuando vos repartís dinero a cambio de nada, lo primero que lográs es destruir justamente el valor de lo que estás regalando, ¿no? Por eso es que hemos, digamos, pasado en pocos años de $1 a $1 a 108, 125, según el dólar que hoy se te ocurra tomar, ¿no? Pero es eso. La verdad que perdió el 99, algo % del valor la moneda en estos años. Claro, sí. Acá en el chat justamente preguntan qué pasaría si vuelve la Junta Nacional de Granos, y a eso le quería agregar si ves algún estilo de reinvención que quieren hacer de la 125 o algo por el estilo. La Junta Nacional de Granos, digamos, el propósito que tenía acá en la Argentina, ¿no? Porque eso fue copiado de otros países en los cuales se hacía ese board, digamos, para sobre todo apuntalar a productores chicos o a productores de zonas marginales, en los cuales, obviamente, como tenían necesidad de vender, vendían en cosecha, vendían lo poco que producían y, digamos, cobraban menos que otros productores que podían aguantar, digamos, la mercadería, ¿no? Entonces, ese fue el espíritu de la creación de juntas en el mundo. Es tratar de igualar el precio, o sea, monopolizar el comercio, y después, independientemente de que vos necesitaras vender antes o después, cobrar un precio parejo durante todo el año. Hacía de buffer, digamos, ¿no? Me refiero a los boards en el mundo. Acá la herramienta se utilizó solamente para quitarle parte del precio a la producción, no para igualar precios ni para solventar, digamos, gastos de productores más chicos o productores de zonas marginales. Entonces, si el propósito que tuvo siempre acá la Junta fue quedarse con una parte del precio de la producción, la verdad que eso ya lo están obteniendo hoy, sin necesidad de instaurar de nuevo la Junta, porque si vos tenés la combinación de derechos de exportación, que son impuestos a exportar, digamos, ¿no? Y después creaste una multiplicidad de tipos de cambio, con la combinación de las dos herramientas, entre comillas, vos estás pagando lo que se te antoja el producto, con lo cual, para el caso, lo mismo. Digamos, la verdad que no les hace falta crear la Junta, porque de hecho lo están haciendo. En la práctica hacen exactamente lo mismo que hacía la Junta en la década del 80. En la década del 80 hacía eso, te pagaba vos lo que se le antojaba, y bueno, obviamente en la década del 80 no se producía nada, ¿no? Entonces, bueno, ustedes no habría nacido ninguno, pero era así, yo era chico y me acordaba que la verdad que no se ganaba nada. Ahí fue una década donde se perdieron miles y miles de productores, justamente, ¿no? Durante esa década y durante la década siguiente, pero bueno, a consecuencia de todo del endeudamiento que tuvieron muchos en la década del 80, ¿no? Pero digamos, si el proyecto es crear una junta, la verdad que será más burocracia, porque al final hacen lo mismo, ¿no? Hacen lo mismo que hacía la junta, digamos, en la década del 80. Claro, sí. Vos sabés, leí un comentario acá en el chat
bastante interesante, pero se me borró que creo que era que decía, si vos crees que es necesario representantes del campo, por así decirlo, en la política, más que nada representantes políticos, quiero entenderlo yo, diputados, senadores, o sea, ligados directamente al campo, que defiendan los intereses. Sí, obviamente que son necesarios, pero lamentablemente digamos, lo que hay que destacar es que es lamentable que el país no los tenga, y no me refiero a representantes del sector que se conviertan en diputados. Me refiero que es lamentable que el país no tenga diputados que sepan de qué vive el país. Claro. Entonces el problema creo que ese es mejor. Porque están todo el tiempo, el periodismo sobre todo, diciéndonos a nosotros que nosotros tenemos la culpa de que no comunicamos bien. ¿No es cierto? La verdad que yo no tengo la culpa de que los padres hayan educado mal a sus hijos diciendo que robar estaba bien. ¿Qué función tengo yo? Yo no tengo la función de educar, la verdad que no tengo la función de educar a muchísima gente como ese tipo que aparece en el video que usted estaba nombrando recién, diciendo que había que destruir la propiedad privada del otro o destruir el esfuerzo de todo un año de otra gente. Eso no es falta de comunicación. Eso es falta de moral. Falta de educación. Eso es falta de educación, falta de moral sobre todo. Y eso no es función del campo proveerla. Porque para eso hay 5 millones de empleos públicos, si les gusta, digamos, transmitir conocimientos y transmitir. Para eso está la educación pública. Para eso está la educación pública, bueno, está para la verdad que hay que ver para qué está, ¿no? Pero en muchos casos está solamente para esparcir, digamos, diatribas inconducentes, ¿no? Porque la verdad que yo en eso, volviendo a la pregunta, digamos, ¿no? Me fui un poco por las ramas, pero está bien, me parece bien que haya gente del sector que se quiera meter en la política, pero realmente lo que tendría que haber es gente de la política interesada por el sector de mucho antes. Porque eso es desconocer que el país, digamos, dos terceras partes del dinero que entra al país y por los cuales después se mueve toda la economía. Porque la economía, digamos, si vos cerraras las fronteras y solamente viviéramos de vendernos los unos a nosotros productos y servicios, nos morimos de pobreza. Los países ganan con el dinero que entra, digamos, es un sistema abierto. Y los países que mejor, digamos, tienen la balanza son los que más crecen. O sea, países que son mejores que otros en vender productos. Si bien todos los países pueden crecer al mismo tiempo porque la creación de riqueza es lo que hace que los países sean cada vez más ricos. Me refiero, hay países que pueden suplir las demandas de otros mejor que otros. Y nosotros somos justamente uno de los 11 países dentro de un concierto de 200 que tenemos la capacidad para alimentar al mundo, digamos, ¿no? A una gran parte del mundo. Y que haya diputados y senadores que no se enteren de eso y que no hagan nada para digamos, proteger o por lo menos defender, porque ni siquiera estamos hablando de ayudas, ¿no? Solamente defender de las ideas de cualquiera de destruir el sector que alimenta la economía de todo el país, es decir, que la alimenta con 2/3 partes del dinero que está. La verdad que eso es lo lamentable. Yo creo que la falta no está tanto en el sector de no parir, digamos, dirigentes, como sí lo está en la política de no saber de qué viven, ¿no? Claro. Sí, además de eso, es, digamos, el prejuicio que tienen contra el productor agropecuario, que ellos creen, o sea, dicen que son multimillonarios, que fugan divisas, o sea, mientras jamás se pusieron a hablar con un productor o a conocer cómo es la actividad agropecuaria como antes de prejuzgar. Ellos se siguen por su moral, como vos dijiste hoy, no la tienen o tendrán su moral, pero así son los dirigentes. Ninguno se va a poner a ver las necesidades en serio. No, y aparte, digamos, cuando vos lo escuchás en la gente común me refiero, ¿no? La gente que, digamos, no gana nada, pero bueno, cree que gana. Generalmente esa creencia viene porque lo escuchó de un político. Exactamente. Porque yo me acuerdo de haber vivido otros momentos, realmente no estaba esta discusión. A nadie se le ocurría decir, somos pobres por fulano, por mengano, no. La verdad que empezaron con ese discurso y lo han instalado y mucha gente se lo ha creído, ¿no? Pero yo ayer todavía hablaba en la otra charla, decía eso mismo, ¿no? Vos nunca podés decir que la culpa de que alguien esté enfermo es del sano. No tiene nada que ver. Si al sector le va bien, porque hace las cosas bien y porque produce algo, digamos, competitivamente a nivel mundial,
ese sector no tiene la culpa de que los otros no se destaquen. En todo caso, los otros les ha gustado, ¿viste? Mamar de la teta al Estado y bueno, cuando tuvieron que competir con el mundo no pudieron. Porque, digamos, se desarrollaron en base a prebendas. Entonces, cuando vos te desarrollás en base a prebendas, cuando tenés que salir a competir, obviamente no tenés la capacidad para competir. Entonces, cuando vos ves a muchos sectores industriales pidiendo que al campo le paguen $1 distinto al dólar que el mismo campo trajo, porque a ver si encima es eso, ¿no? Ellos no traen dólares, pero están pidiendo que el Banco Central le pague los dólares que el campo trajo a la mitad de lo que valen, por decir algo. Y a ellos los favorezcan, Claro, otro precio. y a ellos los favorezcan con un tipo de cambio mucho mayor cuando van a vender. Vos te das cuenta que la verdad que no es solamente el gobierno, no es solamente la gente resentida, sino que encima hay organizaciones, digamos, industriales que también se benefician con eso. Entonces, por eso es tan difícil, digamos, dar la batalla cultural, ¿no? Porque no es solamente un sector, hay muchos que se han creído y sobre todo muchos más que se han beneficiado con ese tipo político. Sí, clarísimo, sí. Sí, tal cual. El problema es cultural, básicamente. El problema es que vos has destruido el sistema de premios y castigos, entonces da lo mismo hacer las cosas bien que mal. Tal cual. ¿Viste? Entonces, la verdad que desde el momento que digamos, la gente se jubila sin aportar y eso lo soporta el que aportó, bueno, la verdad que eso justo no es. O que los chicos pasen de grado sin estudiar, tampoco es justo para el que estudió. Tal cual. Y si vos cometés un delito y no vas preso, también es injusto para el que no los comete. Y así con todo. Cuando vos destruís el sistema de premios y castigos, la gente tiende a hacer las cosas mal porque, digamos, no hay ninguna ventaja de hacerlas bien. Y con eso destruís una sociedad. Y bueno, y es lo que han estado haciendo durante décadas y lo lograron. Hoy vos ves que realmente lo lograron. Sí. Tal cual. José, te consulto la situación hoy en día del campo con respecto a la pandemia, de lo que está pasando hoy. ¿Tuvo algún impacto o se espera algún impacto post pandemia o cosas así? No, hay algo, digamos, de afectación en los precios internacionales, ¿no? Nosotros los precios internacionales, digamos, vemos poco de los precios internacionales. Digamos, obviamente varían los internos de acuerdo a los internacionales, pero, digamos, si nosotros tuviéramos, por más deprimidos que estuvieran los precios internacionales, si nosotros tuviéramos esos precios, igual, digamos, sería muy rentable nuestra actividad, ¿no? Pero bueno, la afectación que va a tener la pandemia o que está teniendo en este momento es eso, es que hay una baja en los precios internacionales que, como te digo, nosotros con los problemas que tenemos nosotros, la verdad que ni lo sentimos, ¿no? Porque son mucho mayores los problemas internos que los que nos pueda ocasionar, digamos, una baja de precios externos en los cereales y en las oleaginosas, ¿no? Pero después en lo que es la actividad no ha parado prácticamente en nada, ¿no? Ha habido, digamos, algún inconveniente al principio porque había servicios que la verdad que no podían moverse y no podían prestárselos al campo, como por ejemplo, bueno, mecánicos o repuestos o ese tipo de cosas, y después eso, digamos, se fue solucionando, ¿no? Con lo cual es de las pocas actividades, en ese sentido sí, que no ha tenido el problema, ¿no? Hay otras actividades que obviamente lo van a pagar caro porque lo van a pagar con la desaparición de un montón de empresas, ¿no? Date cuenta que hay ciertos sectores de la economía que no pueden compensar el tiempo que estuvieron parados. O sea, vos podés tener una fábrica y que te la hagan cerrar porque, digamos, obviamente por razones sanitarias, y podés poner un doble turno y tratar de compensar lo que no produjiste en los primeros 6 meses en los segundos 6. Pero, digamos, después hay otro tipo de industrias que lo que no produjeron en un mes no lo recuperan más, que son las de consumo. Por ejemplo, un restaurante, un hotel que no se ocupó o que no vendió durante meses, eso no lo compensa más. Y Claro. en ese sentido, digamos, el sector nuestro, la verdad que es de los pocos que no se afectó internamente, ¿no? Ha tenido un golpe, digamos, mínimo, tampoco es mucho, con el valor de los commodities internacionales, pero es poco, digamos. En eso el sector, la verdad que, bueno, se lo está reconociendo como esencial, digamos. Esa es la conclusión, ¿no? Ujú. Claro, sí, obvio, lo mínimo que se puede esperar, ¿viste? Sí, bueno.
Acá nos están preguntando Acá hay de varias los preguntas movimientos en- ecologistas Así que y cómo es el tema de lo orgánico. ¿Realmente es orgánico o qué lo diferencia siquiera de un producto de un, normalmente producido por un productor agropecuario? Los movimientos ecologistas generalmente están compuestos por gente que no estudió el tema, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Tal cual. Porque, Tal cual. qué sé yo me puedo dedicar también a hablar de astronomía, pero Todo movimiento seguro. generalmente, ahora, es como decís vos, Che, lo utilizan como vehículo. disculpa, digamos. José, Sí, se cortó la transmisión en el canal, creo. Frank, bueno. fíjate. No, a mí ¿Qué me onda? sigue ¿Qué? saliendo, boludo. Recargar la página. Acá me pareció remuerto. Remuerto, me pareció la Sí, página. se cortó, tuve que actualizarla. Creo Ahí que está. estamos ahí justo. Ahí está. F5. Sí, Sí, podés continuar, por favor, ahí José. estamos. Continuamos. José. sí, sí, sí. Ah, está. Ahí continúa y ya se solucionó. Ah, bueno, no sé, decime Sobre estamos hablando de los movimientos ecologistas, que vos dijiste que La bueno, diferencia también son de... una cantidad de burócratas que No, les gusta uno opinar. ve que lo primero, digamos, que nota cuando ve quienes componen ese tipo de movimientos, es gente que no estudió el tema, digamos, ¿no? Exactamente. No hay- se ponen a hablar del cambio climático y no hay ningún climatólogo. Se ponen a hablar, digamos, del ciclo de carbono y hay gente que realmente no estudió nada, digamos, de la atmósfera ni nada por el estilo, ¿no? Y lo mismo cuando pasa en el sector nuestro, se pone a hablar de fitosanitarios o de organismos genéticamente modificados, gente que tampoco estudió biología, ni genética, ni agronomía, ni veterinaria, ni nada, ¿no? Entonces, Claro, y además tampoco se ponen a ver el impacto que tendría, digamos, ese Sí, cambio sí. de tecnologías, por así decirlo. bueno, Claro. ahí hay que ver si realmente, porque hay de todo, hay quien lo hace conscientemente y hay quien no. Yo tampoco juzgo a la gente. Bueno, pasa con el veganismo, digamos. Yo entiendo que hay gente que, bueno, un tema de sentimientos, piensa de una manera, de otra. Ahora, después, que tengan razón o no, generalmente no la tienen, digamos. Puedo entender que alguno, digamos, lo haga de buena fe. Lo que sí yo creo es que mucha gente, digamos, que apuesta al caos y a la destrucción, digamos, de la economía moderna y digamos, de la apertura económica y de la globalización, es gente que busca que seamos más pobres y más dependientes del Estado. En realidad, el ecologismo se transformó en una herramienta para tratar de imponer más Estado y más dependencia del mismo, ¿no? Hay que mirarlo, no digo que todos los integrantes lo vean de esa manera, los integrantes de estos movimientos, ¿no? Pero los que digamos, los organizan, vos te das cuenta que son siempre de la misma ideología. Gente pro Estado, digamos, globalifóbicos y gente que está en contra del comercio exterior, del incremento, digamos, de las economías de los países. Y la verdad que han buscado el ecologismo como una herramienta, pero la verdad que es dudoso que ellos realmente estén preocupados por el medio ambiente y como si es mucho más probable que estén preocupados porque cada vez haya más Estado, ¿no? Tal cual, son movimientos con puro de marxismo cultural con un trasfondo. Y otra de las preguntas era sobre los productos que nos ofrecen estos movimientos ecologistas de orgánico, entre comillas. ¿Qué diferencia hay entre ese producto y uno hecho por un productor agropecuario? Bueno, o sea, productores agropecuarios son todos, lo que pasa es que unos, digamos, lo hacen certificado orgánico y otros no. Eso, acá hay poco mercado de eso, porque, digamos, a la gente tampoco le sobra el dinero para esnovismo, ¿no? Pero cuando vas a otros países de primer mundo, ves cadenas de supermercados, por ejemplo, destinadas a vender todo orgánico, ¿no? Y hay una muy conocida en Estados Unidos que se llama Whole Foods, por ejemplo. Lo primero que notás es que vos vas a esa cadena y vas a, digamos, como Walmart o Target
o lo que fuera, que hay muchos productos idénticos que valen el triple, para empezar. Y cuando los ves, por ejemplo, las manzanas, ¿no? Que ahí la verdad que realmente no hay diferenciación, no hay nada. Una manzana, digamos, a granel, en un lugar, ponele, vale $1, en otro lugar vale 3, por decir algo, en el orgánico, ¿no? Y después mirás la manzana, y la manzana es de menos calibre, de menos... Es decir, que sufrió, digamos, sufrió falta de nitrógeno. Y bueno, solamente tiene la garantía, entre comillas, de que no tuvo ningún producto. Pero bueno, vos estás pagando, ahí tenés el ejemplo de que estás pagando el triple por algo de peor calidad. Tal cual. Porque en realidad no tiene más calidad. Vos vas digamos, si está libre, digamos, de pesticidas, porque que vos utilices un pesticida no quiere decir que después quede en el producto final. Porque a nadie se le ocurre tirar producto cuando el producto está listo. Vos defendés el producto en el periodo vegetativo y inicio del reproductivo para que ese producto, digamos, no se llene de gusanos, digamos, no se manche con hongos, no lo ataquen insectos, ese tipo de cosas. Pero generalmente el poder, digamos, residual de los productos, que se llaman el tiempo de carencia, son de 15 días, de 21 días. Ocurre mucho antes. Con lo cual, la verdad que yo, en ese sentido... bueno, yo he asistido, he asistido a muchas charlas, digamos, sobre todo cuando se habla, viste, de diferenciar productos, ¿no? Inclusive en el sector nuestro, de darle valor agregado. Eso no es un caso de valor agregado. Porque vos lo que estás haciendo ahí es infundir el pavor en base a algo que es mentira para ganarte un nicho de mercado. Y sobre todo, después pidiendo el favor del Estado, como por ejemplo, bueno, el caso, otro ejemplo, digamos, que no tiene nada que ver con el sector nuestro, pero el caso del auto eléctrico, ¿no es cierto? Está bien, vos podés darle la importancia que quieras. La verdad tiene poca importancia en el impacto, digamos, porque vos tenés 1.000 millones de autos en el mundo, pues son más o menos 1.000 millones los autos que andan en el mundo. Tenés barcos, digamos, que transportan 50.000 toneladas de carga, tenés todos los aviones, todo eso funciona con combustibles fósiles. Después que vos tengas un 0,1% de autos eléctricos, es decir, que vas a tener, digamos, un impacto pero mínimo. Y ese auto obviamente se construye sin impuestos, digamos que lo paga el resto de la industria, ¿no? Te regalan la electricidad en muchos lugares con tal de que lo compres, me refiero en los estacionamientos. La verdad que han creado nichos en base a prebendas de vuelta, ¿no? Y no quiere decir de que sean mejores esos productos, pero bueno, es producto, digamos, del miedo que le han ido metiendo también la gente sobre algo que realmente no tiene prueba de que ocurra, ¿no? Acá uno dijo, eso de los productos orgánicos es el puro capitalismo aprovechándose de los zurditos cabeza quemada. Bueno, sí. Lo está describiendo ahí. Capitalismo es, lo que pasa es que cuando vos le pedís al Estado regulaciones o etiquetado, digamos, porque de hecho ese tipo de cadenas que te digo yo, tienen etiquetado, por ejemplo, los productos que no tienen nada, ¿no es cierto? Entonces cuando el consumidor va y ve dos productos iguales, uno etiquetado que dice libre y otro que no dice nada, lo estás induciendo a que compre el que tiene la etiqueta que dice libre de tal cosa. Ahora, lo que vos tenés que saber como Estado es que primero tenés que saber si eso realmente es dañino como para etiquetarlo. Porque si no, vos le estás pidiendo, o sea, vos podés hacer tu negocio, pero lo estás haciendo en base a un favor que le pediste al Estado, algo que no le corresponde legislar, porque digamos no hay un daño, digamos, comprobado. Una cosa es que vos le pongas una advertencia al cigarrillo o al alcohol, pues bueno, porque está probado, digamos, que en exceso producen daño, y en el caso del cigarrillo, aún no siendo en exceso, digamos, produce daño, está probado, digamos, pero algo digamos, que es sano y que no tiene ninguna evidencia de que produzca un daño a la salud, etiquetarlo, eso, digamos, no es puramente capitalismo, porque estás haciendo una trampa y estás siendo apoyado por el Estado para usufructuar esa trampa, ¿no? Acá acaban de hacer una grandísima pregunta que es la opinión del glifosato, y yo le voy a agregar es de dónde sale, desde cuándo apareció toda esta campaña en contra de Monsanto y el glifosato. Bueno, es también, digamos, emanó, digamos, de estos movimientos, ¿no? Pero el problema del glifosato se puede reemplazar perfectamente. De hecho, hoy hay muchísimas especies que son resistentes al glifosato, ¿no?
sobre todo porque bueno, se estuvo repitiendo durante muchos años y se utilizó mal en algunos casos en el sentido de repetirlo, ¿no? Y no combinarlo con otros principios activos. Y hoy hay un montón de especies que son inclusive resistentes al glifosato, con lo cual, pero el tema no pasa por el principio activo, el tema pasa porque vos, digamos, aceptás algo que es mentira, digamos que el glifosato produce cáncer o que produce, digamos, otro tipo de problemas de salud, y lo que estás haciendo es abrir la puerta para que después vengan y reclamen por cualquier otro producto. Digamos, hoy en la Argentina se comercializan, no sé si son 400 o 500 principios activos, ¿no es cierto? De herbicidas, insecticidas, fungicidas, molusquicidas, fertilizantes, hormonas, hay de todo, digamos, ¿no? Todos productos para plantas, ¿no? Para protección, nutrición de plantas. Que vos le abras la puerta, digamos, a conceder el pedido de alguien que está haciendo el mismo en base a algo que es mentira, lo que estás propiciando es que después vengan por otro tipo de principios activos también sin ningún tipo de justificación. Ahí yo otra vez escribí sobre eso. Si bien ahora, bueno, Bayer, que fue la que compró Monsanto, tuvo que pagar, digamos, para cerrar el juicio, ¿no? Una cantidad de dinero impresionante. No quiere decir de que haya sido cierto digamos, el juicio, o que se haya probado nada en el juicio. De hecho, la EPA, que es la agencia ambiental que aprueba el uso de productos en Estados Unidos, después está el IARC que es europeo, ¿no? Siempre que probó, y lo probó durante muchísimos años, nunca tuvo ninguna evidencia de que produjera en las dosis normales un daño a la salud. Ahora, cuando vos haces las pruebas, es como cualquier ensayo. Vos podés conducir ensayos y diseñarlos mal a propósito para que den una conclusión errónea, ¿no? Eso se estudia, digamos, en diseño experimental. Pero lo que hacía el IARC, por ejemplo, que es en algún momento la agencia que dijo que tenía alguna duda en cuanto a la peligrosidad, era justamente testearlo en dosis 7 veces o 10 veces mayor a la que realmente se utiliza. Entonces, bueno, es lo mismo que el ejemplo de la otra vez. Si vos te vas a tomar 3 litros de café por día, por supuesto vas a tener alguna úlcera. Ahora, eso no quiere decir de que si vos lo usaste mal haya que prohibir el café. Tal cual. Es lo mismo, digamos, ¿no? O si vos te vas a tomar, qué sé yo, un blister de antiinflamatorio todos los días, también vas a terminar, digamos, muriéndote. Pero tampoco por eso vas a tener que prohibir un antiinflamatorio, digamos, o el combustible. O tampoco vas a prohibir electricidad porque a algunos se les ocurre meterlo en el enchufe. Eso no es así. Digamos, si vos las herramientas las utilizás bien, la verdad que no hay por qué prohibirlas, digamos, ¿no? Pero bueno, eso, claro. Empezaron con el glifosato como podían empezar con otro principio activo y relacionándolo a Monsanto, que a Monsanto además se le había vencido la patente hacía pilas de años, ¿no? Con lo cual el glifosato fabrica cualquiera, desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, obviamente como fueron los que los comercializaron durante tantos años, fueron contra ellos, pero la verdad que no tiene, digamos, sustento científico el reclamo, ¿no? Claro, lo que define la letalidad es la dosis, digamos. Bueno, la definición de dosis letal 50, eso es algo que estandariza, digamos, la toxicidad de productos de lo que se te ocurra, ¿no? Desde el agua hasta qué sé yo, los medicamentos, las vitaminas, bueno, los insecticidas, lo que se te ocurra a vos. Hasta ciertos alimentos, como por ejemplo el vinagre, que también, digamos, no puedes comer, o sea, ingerir ácido sin consecuencias en cualquier dosis, ¿no? En la dosis letal 50, lo que te mide es la cantidad de miligramos del producto en cuestión por kilogramo. Bueno, se estandariza en ratones, pero pues, digamos, es extrapolable al humano, ¿no? La cantidad de miligramos de producto por kilo vivo que produce la muerte del 50% de la población. Por eso es DL50, es dosis letal 50. Es a qué nivel de concentración del producto por kilogramo de quien lo consume produce la muerte a la mitad de la población. Y bueno, lo cierto es que, por ejemplo, el glifosato o otros herbicidas que son banda verde quiere decir el grado de toxicidad, hay 4 verdes la menos tóxica, tienen una dosis letal 50 mayor que productos que nosotros utilizamos todos los días, como el café, la aspirina, o el ácido acético, digamos, el vinagre. Y encima, digamos, uno a los otros productos los ingiere.
Esto, digamos, si estás perjado un montón de kilómetros en gotas de 100 micrómetros. De ahí a que vos, digamos, tengas un impacto porque alguien lo está usando a 100 kilómetros donde vos estás viviendo, y en gotas, digamos, que generalmente impactan el cultivo donde tiene que ser, porque el producto no lo regala nadie, digamos, nadie lo quiere saber. Realmente no tiene sentido, ¿no? Claro, estadísticamente es ínfimo el número, digamos. No, te vas a morir por el humo de los colectivos muchísimo antes, ¿no? Sí, olvidate. No tiene sentido, ¿no? Otra de las cosas que también se discute mucho es el tema de los antibióticos y las hormonas, sobre todo en la carne, ¿no? Y es algo que hablamos la otra vez con Cider, de que como yo estudié gastronomía, y a nosotros nos enseñaron que lo de las hormonas en la carne y sobre todo en el pollo, que es el más famoso, es falso. Que no es transferible al humano esas hormonas que se usan. Y Cider la otra vez me estaba discutiendo de que sí era cierto lo de las hormonas en los pollos. El pollo dura 45 días. La verdad que no... lamentablemente para el pollo, ¿no? Digamos, la verdad que no se utilizan hormonas en el pollo, ¿no? Lo que se ha hecho con el pollo es que ha habido un progreso genético tal que lo que se hizo fue incrementar muchísimo la conversión de alimento a carne, ¿no? Y hoy la verdad que digamos, creo que es un 8-1. Con 1,8 kilos de alimento se produce 1 kilo de pollo. El pollo no tiene hormonas. Los animales tienen hormonas en ciertos países. Hay ciertas drogas que lo que hacen es cambiar la proporción, sobre todo los rumiantes, ¿no? La proporción de la flora del rumen, y cambiar, digamos, bacterias que producen ácido propiónico en vez de butírico, y otro tipo de ácidos, para tratar de producir con igual cantidad de energía ingerida más proteína. Porque la proteína requiere, en realidad es al revés, la grasa requiere 2,2 veces más energía para producir 1 kilo que la proteína, que es el músculo, digamos, ¿no? Entonces en otros países se utiliza también en edades menores, digamos, bastante lejos de la comercialización, para acelerar el incremento de peso de los rumiantes, digamos, hormonas para cambiar la flora ruminal, para que haya mayor proporción de creación de tejido muscular en vez de grasa, ¿no? Pero eso, bueno, en los países que se usa y tiene, digamos, tiene también un tiempo carencia, y después, bueno, obviamente no, si vos llega el momento en que lo faenan y llega a haber alguna evidencia del bolo, digamos, ese no, se tira esa carne, ¿no? Y obviamente no se paga. En eso está bastante controlado, y la verdad que no, en pollo no hay, y en la carne vacuna hay algo, pero digamos, no es tan utilizado como se cree, ¿no? Y además está bastante controlado, ¿no? Claro, sí, lo que se suele hablar mucho es del tema del estrógeno, los niveles de estrógeno en la carne del pollo, o en la soja, que tiene altos niveles de estrógeno. Bueno, eso sí, la soja tendrá, pero no, la verdad que no hay prueba de que a vos te afecte en nada, ¿no? En ese sentido, el uso de hormonas está bastante regulado y está bastante, conocido, ¿no? No, la verdad que peligro en eso, no hay ninguna evidencia tampoco, ¿no? Pero bueno, la herramienta existe, no en los pollos, con los pollos realmente, pero en los novillos de la vaquillona sí se usaba, y bueno, y en algún lugar se sigue usando, digamos, pero es en los primeros estadios, y la verdad que no quedan restos de ese tipo de, digamos, de promotores de crecimiento al momento de faenarlo. Eso es una herramienta. Lo único que ha logrado eso, obviamente, ha bajado, aumentó la velocidad, digamos, de terminación de los animales, y bajó el precio, porque al final es eso, ¿no? Son dos herramientas para hacer los alimentos más baratos. Claro. Pero bueno, no hay, digamos, ese tipo de productos que estén aprobados en todos los países, que se piense o que se tenga certeza de que sean dañinos para la salud, porque si no los aprueban directamente. Es así. Acá en el chat están diciendo
Me dijeron que no podemos comparar Europa con nosotros en agroquímicos porque nosotros tenemos las napas más desprotegidas y contaminadas y contaminamos más el agua. ¿Es así? Bueno, la cantidad de agroquímicos que se utiliza en Europa es muchísimo mayor que la nuestra. Y encima, digamos, la gente vive más cerca de los lugares de producción. Acá se utiliza bastante menos agroquímicos, sobre todo fertilizantes, ¿no? Bastante menos agroquímicos que allá. Y la verdad es que hay mucha menos densidad poblacional. Y sobre todo hay más lejanía de los lugares de producción con respecto a las ciudades, ¿no? Con lo cual, si así fuera, yo otra vez había también hecho un cuadro relacionando la expectativa de vida de ciertos países y la utilización de agroquímicos, ¿no? Y resulta que los países de mayor humano, que son los que tienen mayor expectativa de vida, son los que más agroquímicos usan, usan intensiva. Empezando por Japón, España, además la gente vive realmente, si alguien ha viajado, ve que los campos están pegados a las casas, porque realmente no hay lugar, ¿no? Y sin embargo, la gente vive más que en ningún lado. En ese sentido, la verdad que no hay relación. Y el agua, digamos, hay pocos herbicidas que realmente queden en el agua. La mayoría se degrada en el suelo. La atracina es uno de ellos. Pero bueno, por ejemplo, Italia tenía problemas de atracina ya en la década del 60 y 70, de tener el agua contaminada con atracina, por ejemplo, que es uno de los pocos herbicidas que se va acumulando y no se degrada, ¿no? De manera tan fácil. Pero no es un problema que tenga la Argentina, ¿no? La verdad que si Argentina tuviera ese problema, habría muchísimos más países con ese inconveniente antes que nosotros, porque el nivel de utilización, nosotros tenemos mucho territorio, mucha agricultura, pero intensivamente se usan muchísimos menos productos, digamos, agroquímicos por hectárea que en todos estos países que estamos nombrando, ¿no? Inclusive menos que en Brasil. Claro, clarísimo. Sí. Creo que podemos empezar a hablar de algo de Vicentín, no sé qué les parece. ¿Qué opinas, José? Obviamente creo que ya sabemos todos la postura, pero igual no está de más una explicación. La postura mía y la de la mayoría de la gente es que el Estado no puede apropiarse, digamos, de la propiedad privada de los particulares, ¿no? Eso creo que es lo primero que hay que decir, ¿no? Después, el manejo que haya tenido la empresa interno, realmente si uno no tiene la certeza no puede decir una cosa u otra, ¿no? Pero digamos, lo que yo creo que tiene que quedar claro es que en realidad el Estado ahí no tiene que, digamos, hay un código civil y comercial, y el que comete, digamos, un delito tiene que pagar por ese delito, y la verdad que tiene su vía judicial, ¿no? Claro. No es excusa para que el Estado se meta y se quede con algo, porque la verdad que no, después lo tenemos que pagar todos, ¿no? Sobre todo si es algo que tiene deuda, sí. Esa deuda la vamos a pagar todos los contribuyentes, ¿no? Sí, obviamente, viste que es algo más ideológico, político, por así decirlo. O sea, yo justo estaba en Derecho Agrario y mi profesor de Derecho Agrario, defendiendo la expropiación de Vicentín, algo insólito, obviamente, yo me planté en la clase y le empecé a decir cómo podía decir eso. Y no, es una locura, o sea, además que está interfiriendo un concurso preventivo que tiene un juez natural, o sea, ya hay una intervención del Poder Ejecutivo y a la mierda a la división de poderes. Exactamente, es así. Ahora sí, si la empresa se condujo mal y... Problema de la empresa. Es problema de la empresa, y que lo pague con los activos, se liquide o la compre. En realidad creo que la iba a comprar otra empresa de afuera, y ahí fue cuando se metió el gobierno, digamos. Claro, una de las soluciones del concurso preventivo es que la compra de las acciones. Claro, de manera oportunista, pero bueno, no, eso tendría que hacerse cargo, digamos, la verdad que la justicia, de resolver que todo el mundo cobre, y después, bueno, la empresa, digamos, terminará en manos de quien la quiera comprar y hacerse cargo para hacerla funcionar, pero no tiene por qué ser el Estado, porque el Estado, la verdad que
de todas las empresas que se ha hecho cargo, las destruyó, ¿no? Ahí tenés Aerolíneas Argentinas perdiendo un montón de dinero por día y lo pagan los contribuyentes, ¿no? Además y así que con todas. También YPF YPF también. la tomaron cuando tenía un valor y iba en la cuarta parte que antes, o menos. Destruyeron el 75% del valor de la empresa manejándola mal, ¿no? Y es más, inclusive haciéndola vender por encima del valor del petróleo. O sea que encima, además digamos, de la cantidad de valor que perdió, encima la gente tuvo que pagar el combustible más caro solamente por beneficiar a la empresa y ni así la pudieron, digamos, hacer ganar dinero. Con lo cual, la verdad que ahí yo creo que la discusión no hay mucha, hay que apoyar digamos, la defensa de la propiedad privada y que el Estado no se meta en ese sentido, independientemente de los errores que haya hecho. Claro, que el problema de privados se manejen entre privados, que el Estado no meta la mano, digamos. Claro, el Estado ya tiene, digamos, ya tiene su brazo en la justicia, porque la justicia Sí. es uno de los poderes del Estado. Entonces, bueno, que actúe. En realidad el Estado tendría que haber actuado antes, realmente controlando, porque para eso tiene organismos, de que la empresa hubiera estado haciendo las cosas bien y defendiendo los depósitos de los clientes, que en este caso es cereal, pero es lo mismo, ¿no? Eso las empresas tienen que andar constantemente dando información del dinero o sea, del cereal que acopian, de lo que venden, a quién le liquidaron, a quién no. Si el Estado en su momento no controló eso y digamos, no hizo nada por evitar que la empresa dejara mal y terminara perjudicando a un montón de clientes, tanto proveedores como digamos, la gente que le entrega el cereal, también en cierta manera es una falla del Estado porque no controló que la empresa en su momento actuara, digamos, de buena fe, ¿no? Pero no se va a solucionar quedándose con la empresa, sino haciendo que todo el mundo cobre lo que le corresponde, y si la empresa tiene que pasar de manos, que pase de manos y listo. Tome a alguien que quiera hacer las cosas bien, pero no, digamos, yo no estoy haciendo ningún juicio de valor sobre la empresa, estoy diciendo que se condujo mal ni nada, pero estoy diciendo que si la empresa llegó a esa situación, que se resuelva por la vía judicial como corresponde y listo, ¿no? Como le pasó a miles de empresas durante, digamos, décadas, ¿no? Siempre pasó eso. Sí. ¿No crees que se abre una puerta? ¿No crees que se abre una puerta medio peligrosa ahí, que el Estado le guste, bueno, esta expropiación de Vicentín, a que quiera meter una mano en todo lo que es referente al agro o al campo o a las exportaciones en general? Bueno, lo hacen, ellos lo intentan hacer con todo lo que puedan, digamos. Si vos ves que la ley de alquileres en realidad también tiene algo de eso, digamos, ¿no? Es el Estado metiéndose en el acuerdo entre dos personas. También es como darle querer darle un valor social digamos, a empresas que son producto del esfuerzo personal. La verdad que si la empresa existe porque alguien trabajó y se esforzó, eso no es un bien social. Bien social es el agua, el aire, pero la verdad que después las empresas privadas son de los privados, ¿no? Y existen porque los privados las quisieron, digamos, crear, incrementar y sostener. La verdad que, claro que es peligroso, ¿no? Digamos, si la sociedad acepta, pero pasó con las FJP también. En su momento, cuando se creó la ley de FJP era para que cada uno pudiera hacer aportes mayores o menores y tener, digamos, una previsión a futuro de poder tener un nivel de vida mejor haciendo un esfuerzo mayor de joven, ¿no es cierto? Porque por eso era que los aportes eran, digamos, distintos entre los aportantes. Y también se quedó con eso y nadie dijo nada. Entonces, precedentes hay muchos. ¿Viste? No, en eso tampoco tendría que haberse permitido cuando el Estado se quedó con las FJP. Porque cada uno que estaba ahí había aportado de manera distinta. Después los igualaron a todos en un sistema solidario. Pero no es lo mismo. No es lo mismo que vos aportaste en su momento, no sé, $10.000 y otro aportó 50.000, después cobren lo mismo. Porque justamente era privado. Y con esto pasa igual, ¿no? La verdad que el Estado quiere igualar y al final hacer pagar el costo a los demás, quedándose con empresas, eso la verdad que creo, claro que sí, que creo que es peligroso, ¿no? Tal cual. Bumper, tenía una pregunta para vos. Teniendo en cuenta todo el tema de carga impositiva, de vandalismo que hablamos anteriormente,
como representante del campo en Twitter, ¿no considerarías, o sea, no sé si parar total, porque no, pero bajar el nivel de ¿cómo es?, de la actividad agropecuaria para exigir una reducción impositiva o para que realmente el campo tenga el valor que se merece la sociedad, y esta falta de respeto, digamos, que tiene del lado que lo mires, digamos, cultural, económico. Sí, yo creo que en realidad eso se da naturalmente. Digamos, cuando se rompe, digamos, por parte del Estado el sistema de precios relativos, y vos por tu producto cobrás la mitad de lo que tendrías que cobrar, y los insumos los tenés que pagar a igual o mayor precio que lo pagan tus competidores, digamos, lo que se da naturalmente es que cada vez usás menos insumos, que es lo que está pasando ahora, digamos, ¿no? Y cuando usás menos insumos, producís menos. Y cuando producís menos, cae la recaudación. Entonces eso, sea organizado o no, se va a dar igual. Lo que pasa es que, bueno, puede tardar muchos años en que realmente se den cuenta que están destruyendo a la producción. Pero pasó en la década del 80. En la década del 80 pasó. En la década del 80, poco tiempo antes, un productor en Estados Unidos iba a comprar una tarjeta, porque los valores eran... Y acá de eso no vimos nada. Y tampoco se protestó, no pasó nada, pero digamos la gente empezó a poder, digamos, aplicar menos insumos, a producir menos, y terminó, digamos, destruyéndose la producción. Después el país empezó a emitir y terminó con 5.000% de inflación, que es lo que pasó en la década del 80, me refiero, ¿no? Entonces, quieras o no, digamos, cuando vos quitas toda la rentabilidad, lo único que lográs es que cada vez se produzca menos. Y eso no, digamos, no sé por qué no lo ven, ¿no? Pero yo creo que eso al final termina siendo lo más efectivo y lo más natural que puede pasar. Que a vos, digamos, te impiden producir y, bueno, no producís. Claro. Y la pasa peor el que te cobra impuestos que el que produce. Porque es así. Cada vez, digamos, ellos siguen incrementando el gasto y cada vez recaudan menos. Y eso se suple o con deuda o con emisión. Y deuda no pueden tampoco pedir porque, digamos, el país la verdad que no cumple ni siquiera con las deudas que tiene, menos. Y la emisión termina en inflación, eso no tiene otra, digamos, la inflación, como se dice siempre, no es multicausal, es eso. Es lo que dijimos antes también. Vos emitís dinero, lo repartís, ese dinero cada vez vale menos. Y la gente cada vez intenta irse a una moneda más dura o que mantenga el valor. Y la verdad que eso no, digamos, yo no le veo, podrá haber manifestaciones, digamos, me parece perfecto que la gente se manifieste, ¿no? Pero creo que lo que realmente hace la diferencia es que si vos no podés producir, vas a tener que producir. Tampoco podés dejar de producir porque vos tenés una serie de gastos fijos y de impuestos fijos que obligan a que vos produzcas, porque si no producís, desaparecés. Vos tenés que pagar impuestos fijos municipales, impuestos fijos provinciales, impuestos fijos nacionales. Entonces vos tenés que producir y también tenés que vivir y también tenés que pagarle a un empleado o mantener el capital, la maquinaria, lo que fuera, digamos, ¿no? Pero el tema es que vos no vas a poder producir lo que tendrías que producir, y eso lamentablemente hace que cada vez ingresen menos divisas y se recaude menos. Dejando de lado, digamos, que pueda o no organizarse, la salida es esa, no va a pasar otra cosa. Claro, esa acción, digamos, la regula las libertades económicas, digamos, de cada... Es que es inevitable, nadie va a producir Claro. perdiendo plata en ningún sector de la economía. Entonces, si vos le haces perder plata al productor, el productor va a producir menos porque, digamos, aparte si vos justamente destruís el sistema de precios relativos y pagás el fertilizante, digamos, igual o más caro que en Estados Unidos o que en Canadá, en Australia, y cuando vas a vender lo que vos produjiste gracias al fertilizante, lo estás cobrando la mitad de lo que lo cobra el par tuyo en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, lo primero que vas a hacer es dejar justamente de usar esos insumos, porque no da la relación, porque el precio de los insumos es internacional, es como el petróleo. El fertilizante, por ejemplo, o el herbicida o lo que fuera, vale tanto que en otros países lo pagan tanto porque produce un beneficio económico. Si vos ese beneficio económico no lo ves, no lo vas a poder usar.
porque el precio está basado en la demanda exterior. Y si vos vas a vender a un precio mucho menor que el que cobran, digamos, los competidores tuyos, vas a quedar fuera de juego y no vas a poder producir al nivel que tengas que producir, y cada vez vas a exportar menos y tener menos ingresos y visas y también recaudación, ¿no? Claro, claro. Qué grande, Humber. Increíble lo que sabes. No, eso, digamos. No, la forma en que Increíble. se expresa. Bueno, increíble lo que hemos sufrido. Parecía un profesor. Si alguien más le quiere hacer una pregunta, alguna pregunta al chat. ¿Qué dicen en el chat? A mí se me pasó otra pregunta hoy. Vi que hay gente uruguaya en el chat y justamente había anotado una pregunta acá. Si con el cambio de gobierno que hubo ahora en Uruguay y con las convicciones, digamos, que tiene el presidente y las libertades económicas que hay, si no pensaste por ahí en invertir o sembrar en Uruguay, digamos, justamente con el cambio de este gobierno que se dio. Sí, bueno, a mucha gente se le ha ocurrido. Yo en mi caso particular, yo digamos, no tengo la envergadura como para ir a operar a tantos países. Yo tengo, me ocupo de eso, ¿no? No tendría, digamos, la posibilidad de estar en 3 países distintos, ¿no? Pero sí entiendo que mucha gente, y me lo ha comentado a mí, mucha gente está con intenciones de ir allá, ¿no? Ojalá Uruguay, digamos, tome el camino que tomó ahora, ¿no? Porque de hecho Uruguay en algún momento también, digamos, votó por otro tipo de gobiernos y tuvo la suerte de gobiernos malos como los nuestros, ¿no? Pero digamos, también cayó en ese error, ¿no? Visto, digamos, de la parte, digamos, de lo que yo considero un error, ¿no? Pero ojalá Uruguay, digamos, crezca como se merece y tome esa senda de crecimiento y no la abandone nunca. Pero bueno, yo creo que sí, hay mucha gente que está pensando en ir allá. En mi caso particular, yo todavía estoy creciendo, digamos, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero entiendo que muchísima gente, y no solamente para producir, muchos inclusive para residir, ¿no? Ven que, bueno, es otro tipo, digamos, de ideas las que están imperando ahora allá, de muy acá. Claro, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta más, Frank? Algo que preguntaron en el chat hace un rato era qué tal está la ganadería argentina con respecto al resto del mundo. Me acuerdo que hubo una gran caída cuando pasó lo del límite de la faena. Después de eso no sé si se pudo recuperar o cuál fue el futuro de la ganadería argentina. Y bueno, el inconveniente que tiene la ganadería siempre se supeditó al mercado interno, ¿no? Hubo muchas veces cierre de exportaciones. Bueno, uno de ellos fue muy conocido en el año 2008, ¿no? O perdón, antes del año 2008, cuando hubo esa gran sequía y la gente tuvo que liquidar vientres. La verdad que la vaca conserva ni siquiera se pagaba porque cerraron la exportación justamente de carne de vaca conserva. Y en ese momento, la verdad que se perdieron un montón de cabezas en los años sucesivos y bueno, no puede competir con la agricultura en cuanto a que tiene menos libertad, a pesar de que la agricultura está llena. La ganadería siempre, digamos, viene corriendo atrás y se desplaza a lugares, digamos, del menos potencial por ese tema, porque gran parte tiene las proporciones cambiadas con respecto a la agricultura, ¿no? En la agricultura se exportan, por decir algo, el 85% y se consume el 15%, y la ganadería es al revés. Se consume el 85% y se exporta el 15%. Y se exporta poco porque siempre la han ido
digamos, regulando en cuanto a cerrar exportaciones, hacer perder mercados. La verdad que la ganadería lamentablemente no está al nivel que tendría que estar porque no accedió nunca a los precios digamos, que la carne vale, ¿no? Y si lo hacía en cuotas muy chicas porque realmente la mayor parte, es más, tuvimos muchos años que ni siquiera cubríamos la cuota Hilton, ¿no? Que es una cuota de muchísimo valor. Yo creo que en eso la ganadería, claro que tiene mucho para mejorar, pero de nuevo, no puede mejorar por las trabas que tiene, digamos, ¿no? Cuando la carne aumenta de precio, enseguida se le mete mano, ¿no es cierto?, al precio. Y la verdad que no, en ese sentido, es un freno inclusive mayor. Bueno, a la lechería le pasa igual, ¿no? La lechería, la verdad que todavía es un mercado mucho más regulado y también se han perdido miles de tambos en los últimos años por esa misma razón, ¿no? Yo creo que la ganadería mucho mejor, ¿no? Pero bueno, y así todo ha incrementado mucho la productividad en los últimos 20, 30 años, ¿no? Los niveles de destete, la verdad que han mejorado mucho, la tecnología también es muy grande con respecto a lo que teníamos hace 30 años, pero bueno, la verdad que tiene muchísimo para crecer la ganadería y lo primero que tendría que tener es libertad económica, ¿no es cierto? Tal cual. Sí, el sector del tambo bastante afectado estos últimos años. Estos últimos 10 años tuvo... El sector tambo tiene insumos en dólares como el resto, digamos, de la producción, porque usan fertilizantes, usan semillas, es todo dolarizado. El semen de las vacas también viene de afuera, también es en dólares. Y así digamos, con un montón de insumos de la matriz productiva, y sin embargo cobran lo que ocurre, porque ni siquiera tiene puja. O sea, se acuerda un precio y se paga eso, en pesos, ¿no es cierto? Con lo cual, de los tres, es el peor sector. El que peor lo tratan, me refiero a la lechería. La ganadería le pasa algo parecido porque realmente no tiene libertad para exportar. Y obviamente, al no tener libertad para exportar, obviamente los precios dependen del mercado interno, del mercado de la población. Y la verdad que la productividad de la población es de 1/3 del PBI per cápita que otros países parecidos a este. Entonces, obviamente que tampoco va a poder pagar los precios que merece la carne, ¿no es cierto? Cuando vos tenés el 85% de la producción de carne destinada a una persona acá, gana 1/3 de lo que ganan otros países parecidos a la Argentina, me refiero como los que yo pongo siempre de ejemplo, que son parecidos a nosotros en cuanto al tipo de país, Australia o Canadá. Nosotros en general producimos 1/3 que ellos, y si la producción ganadera va destinada al consumo interno, a la exportación, es lógico que los precios valgan 1/3 de lo que vale en otros países, ¿no? Tal cual, tal cual. Bien, nos despedimos entonces, ya se nos terminó el tiempo de esta edición, esta quinta edición. Así que muchísimas gracias, José, por aceptar nuestra invitación, y obviamente te dejamos una invitación para futuras ediciones, capaz con Masuti, que estuve hablando hoy a la tarde con él. Bueno. O con el decano Esteban. Con Esteban. Claro, también. Un abrazo al decano. Además de agradecerle a Esteban también por la invitación, porque bueno, él se comunicó conmigo y la verdad que le agradezco mucho. Y nuevamente muchas gracias por la invitación. Fue un gusto muy grande. Un placer. Un gusto fue, Gumper, la verdad. Bueno, el gusto es mío. Muchas gracias a todos. Dale. Muchas gracias también a toda la gente que se quedó mirando, la verdad. Gracias a todos los espectadores.